regulación? Es un debate que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque es un debate que, por ejemplo, en Europa no se produce. No hay ese debate. En Europa, desde el año 1989, que se aprobó la que se conoce como la Directiva de Televisión sin Fronteras, tenemos para todos los Estados miembros de la Unión Europea una misma regulación en materia de protección de la infancia y la juventud, en materia de publicidad, volúmenes publicitarios, publicidades prohibidas, y en materia de promoción de la producción audiovisual nacional y europea. Muchos de estos elementos de protección de la infancia, por ejemplo, en ocasiones me sorprende oír en América Latina que se consideran como potenciales riesgos a la libertad de expresión. En cambio, en Europa, ni la sociedad en su conjunto, ni los operadores de televisión públicos o privados entienden que esta regulación sea un elemento de censura. Se consideran todo lo contrario, elementos de regulación homogénea, el establecimiento de una misma vara, una misma regla para medir al conjunto de los operadores, de forma equitativa, de forma proporcional. De tal manera que lo que sí que es importante es que la aplicación de estas normas esté en manos de autoridades independientes de los gobiernos. Por eso la importancia de autoridades audiovisuales independientes para la aplicación de esta regulación. Y lo deseable es que los miembros de estos órganos colegiados, de estos órganos responsables de la aplicación de estas leyes, sean autoridades que efectivamente gocen y tengan garantías para la independencia en su gestión, en su actividad. Pero dicho esto, hay algo que a mí también, y muchas veces pongo el mismo ejemplo. En ocasiones, y uno pareciera como que está oyendo un anarquista del siglo XIX, la regulación no es mala por sí. Establecer una relación de identidad entre regulación y censura o elemento negativo es tanto como decir que la regulación del tráfico en una carretera es nocivo. La regulación del tráfico garantiza que todos podemos circular por las calles. Los camiones grandes, los camiones pequeños, los coches particulares, los taxis, las bicicletas y los peatones. Y todos, en ese ecosistema, garantizamos una coexistencia pacífica. Es verdad que la regulación no evita que haya accidentes. Puede haber accidentes, heridos e incluso muertos. Que obedece a otros factores. Pero la regulación lo que busca y lo que pretende en un Estado democrático, el horizonte que le debe de mover, la línea de actuación que debe mover a cualquier Estado y a cualquier autoridad que regule el sector audiovisual, es garantizar que la regulación, al igual que con las carreteras, con el tráfico, se garantice en el ámbito de la televisión la coexistencia de la mayor diversidad, de la mayor pluralidad posible. Las televisiones públicas cumpliendo misiones de servicio público, las televisiones privadas ofreciendo a la sociedad la mayor pluralidad posible que alimente en información y en opinión posiciones distintas que den la oportunidad a los ciudadanos de alimentar su propia independencia y ser un ciudadano con el mayor número posible de fuentes informativas y de opinión para construir y poder garantizar en la medida de lo posible ciudadanos libres. Y también, en ese contexto de televisiones públicas y televisiones privadas, también los medios comunitarios, en las distintas coberturas estatales, regionales, locales, y por lo tanto garantizar un derecho que está reconocido como un derecho universal y de todos los ciudadanos, que es el derecho a la información. Un derecho que no es solo de unos pocos, es un derecho del 100% de los ciudadanos de la humanidad. Após essa nova regulação do audiovisual da Espanha, após o surgimento da autoridade, do Conselho, o senhor notou algum tipo de prejuízo, seja financeiro, seja operacional, para o setor comercial de comunicação em relação ao setor público da comunicação? En España, esta es una visión subjetiva. La principal preocupación del sector privado respecto de este nuevo organismo es el riesgo de su politización. Y yo creo que es un temor legítimo. El miedo que tienen las televisiones privadas es que
estos órganos reguladores independientes, que en la práctica son un órgano colegiado de 5, 7, 9 miembros, terminen siendo una réplica de los parlamentos. Y de que en vez de estar compuestos de profesionales, de personas expertas en el sector, y que sean personas que se muevan por el interés público, por el interés común, se muevan por intereses partidarios. Y que, por lo tanto, en esas autoridades se reproduzcan debates políticos que debieran quedar acotados al ámbito del Parlamento, del Congreso, de la Cámara de los Diputados o del Senado. Y, por lo tanto, a las televisiones privadas y también a la televisión pública, lo que sí que les preocupa es que se pudiese generar una dinámica de politización de la regulación del sector. Este es, desde esta perspectiva subjetiva, quizás la mayor y única gran preocupación de las televisiones privadas en relación con este nuevo órgano que hemos creado en España. Uma última pergunta, doutor Ângelo. Como é considerado, num novo marco de regulamentação do audiovisual na Espanha, a experiência da comunicação comunitária? Ela é incluída como uma espécie, uma forma de comunicação pública? E como ela é sustentada, ou seja, como se financia a comunicação comunitária? En este, como digo, en este ecosistema que pretende buscar la biodiversidad, ¿no?, y la sostenibilidad, ¿no?, en estos conceptos que manejamos en esta primera década de este siglo, nos encontramos con dos grandes modelos: el de la televisión pública, de servicio público, el de la televisión privada, con intereses y líneas editoriales privadas. Y junto con ello aparece un tercer sector, que es el de los medios comunitarios. En el caso español, la regulación de los medios comunitarios se ha hecho desde la perspectiva de que son entidades privadas sin ánimo de lucro y que, por lo tanto, son entidades que no se mueven en la esfera de la empresa pública. Por lo tanto, son iniciativas populares, iniciativas ciudadanas, pero, por lo tanto, en el ámbito privado, pero que no tienen un afán o un interés en enriquecerse, en lucrarse, en generar negocio. Por lo tanto, es un ámbito de televisión que queda entre medias del servicio público, porque son medios comunitarios dirigidos a su comunidad más cercana, pero que no son parte de la administración pública, que no están financiados con dinero público, y que tampoco, al no tener ánimo de lucro, no compiten con la televisión comercial. Por lo tanto, se ha garantizado como un derecho ciudadano, un derecho reconocido a todos los ciudadanos, la posibilidad de la creación y de la reserva de frecuencias para este tipo de medios. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, muitas graças ao Dr. Ángel García Castillejo pelas suas explicações, ele que é membro do Conselho ou da Comunicação, ou melhor dizendo, da Comissão de Mercado de Telecomunicações da Espanha, e que participa ativamente desse processo de um novo marco regulamentador da comunicação e do audiovisual na Espanha. Muito obrigado. Muito obrigado. Esperamos tê-lo aqui outras vezes. Isso espero. Muchas gracias. A vocês de casa que nos acompanharam, também nosso muito obrigado pela sua audiência. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para algumas sugestões, dicas, comentários, aí na tela está uma forma de fazê-lo: www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.